Bienvenidos una vez más a este rinconcito donde la pasión por nuestras series y actores favoritos se desborda. Hoy estoy más que eufórica de tenerlos aquí, listos para embarcarnos en una aventura llena de intrigas, cotilleos y, por supuesto, mucho pero mucho corazón. Como ya saben, este canal es su refugio para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, y hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a medio mundo en vilo. Hoy, queridos míos, vamos a sumergirnos en la historia de dos nombres que han resonado con fuerza en nuestros oídos, dos figuras que han encendido la llama de la pasión en millones de corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo adivinaron. Los mismísimos. Pero no vamos a limitarnos a repasar su trayectoria, no. Hoy vamos a explorar una revelación que, se los aseguro, es sencillamente imperdible. Algo que va más allá de la simple suerte, algo que nos invita a reflexionar sobre las fuerzas que se ocultan detrás de esa química explosiva, esa conexión magnética que nos regalaron en pantalla. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a los entresijos de esta relación, permítanme recordarles que este canal no sería nada sin ustedes, mi maravillosa comunidad. Así que si aún no forman parte de esta gran familia, los invito a suscribirse ahora mismo. Activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias, los análisis más profundos y las opiniones más apasionadas sobre sus series y actores turcos preferidos. Únanse a nosotros y compartamos juntos esta pasión. Y ahora sí, directo al corazón del asunto. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que evocan imágenes de romance, aventura y una química que parecía trascender la pantalla. Juntos protagonizaron una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Su química en pantalla era innegable, palpable, electrizante. Cada mirada, cada gesto, cada palabra parecía cargada de una energía especial, capaz de generar cortocircuitos con tan solo una mirada. Y esa chispa, esa conexión tangible, no tardó en alimentar los rumores y las esperanzas de los fans, que soñaban con verlos juntos, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Pero la pregunta que nos quema en el alma es, ¿qué se esconde realmente detrás de esa química arrolladora? ¿Fue simplemente una afortunada coincidencia, una casualidad que les permitió conectar de una manera tan especial? ¿O hay algo más profundo, algo que va más allá de la simple coincidencia y que nos habla de una conexión predestinada, de un vínculo que estaba escrito en las estrellas? Para intentar responder a esta pregunta, debemos retroceder en el tiempo, a los inicios de sus carreras, a los primeros pasos que dieron en el mundo del espectáculo y a los proyectos que les permitieron conocerse y forjar una relación que para muchos sigue siendo un enigma. Demet Özdemir, una joven bailarina con un talento innato y una sonrisa que ilumina cualquier habitación, que poco a poco fue labrándose un camino en el mundo de la actuación, demostrando su versatilidad y su capacidad para emocionar al público. Can Yaman, un abogado brillante con una presencia imponente y una mirada penetrante, que decidió dar un giro radical a su vida para perseguir su pasión por la interpretación, arriesgándolo todo para cumplir su sueño. Sus caminos se cruzaron en el set de Erkenci Pájaro Madrugador, una comedia romántica que se convirtió en un fenómeno global, superando todas las expectativas y conquistando audiencias en todo el mundo. Desde el primer momento, la conexión entre ellos fue evidente e innegable. Sus personajes, Sanem y Can, parecían haber sido creados el uno para el otro, complementándose a la perfección y creando una dinámica irresistible que atrapó a millones de espectadores. Pero no era solo la historia de amor que interpretaban, era la forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras. Era una conexión que trascendía el guión, que parecía emanar de lo más profundo de sus almas. Y es aquí donde entra en juego esa revelación imperdible que les prometí al principio. Porque más allá de la suerte o la coincidencia, hay indicios que sugieren que Demet y Can estaban destinados a encontrarse, que su encuentro no fue fruto del azar, sino parte de un plan mayor. Algunos lo atribuyen a la astrología, a la alineación de los astros que favorecía una conexión profunda y duradera, a la influencia de Venus en sus vidas. Otros hablan de energías complementarias, de almas gemelas que se reconocieron al instante, de un vínculo kármico que los unía desde vidas pasadas. Pero más allá de las explicaciones místicas o esotéricas, hay un hecho innegable: Demet y Can compartían una visión similar del mundo, una pasión por su trabajo y una necesidad de expresarse a través del arte. Ambos eran jóvenes, viciosos y estaban dispuestos a darlo todo para alcanzar sus sueños.
Y esa conexión, esa complicidad, se reflejaba en cada escena que interpretaban, haciendo que su actuación fuera aún más convincente y emotiva. Su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su entrega eran evidentes, y eso contribuía a crear una atmósfera mágica en el set. Por supuesto, no todo fue un camino de rosas. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, estuvo rodeada de rumores, especulaciones y presiones mediáticas. La atención constante de los fans y de la prensa del corazón hizo mella en su intimidad, generando tensiones y malentendidos. Cada movimiento era analizado al detalle, cada gesto era interpretado, cada palabra era sacada de contexto. Y como suele ocurrir en estos casos, la relación terminó por enfriarse y cada uno siguió su propio camino, buscando su propio destino. Pero incluso después de la separación, el recuerdo de esa conexión especial, de esa química inigualable, sigue vivo en la memoria de los fans. Y es que aunque su historia de amor no haya tenido un final feliz, lo que vivieron juntos dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco, marcando un antes y un después en la forma en que se perciben las parejas en la pantalla. Porque al final, lo que realmente importa no es si Demet y Can estaban destinados a estar juntos o si fue solo suerte. Lo que importa es que nos regalaron momentos inolvidables, que nos hicieron soñar con el amor verdadero y que nos demostraron que a veces, la magia existe, aunque solo sea por un instante, aunque solo sea en la pantalla. Su actuación nos transportó a un mundo de fantasía, donde el amor lo puede todo y donde los sueños se hacen realidad. Y es que al analizar la trayectoria de ambos actores, podemos observar una serie de patrones y coincidencias que sugieren que su encuentro no fue del todo casual. Por ejemplo, ambos habían experimentado desafíos personales y profesionales antes de alcanzar la fama, lo que les permitió desarrollar una gran fortaleza y resiliencia, aprendiendo de sus errores y superando los obstáculos que se les presentaban en el camino. Además, ambos compartían una gran pasión por el baile y la música, lo que les facilitó la conexión a un nivel más profundo, permitiéndoles comunicarse a través del arte y la expresión corporal. Pero quizás lo más importante es que ambos eran personas auténticas y genuinas, que no tenían miedo de mostrarse tal como eran, con sus virtudes y sus defectos. Y esa autenticidad, esa honestidad, es lo que conectó con el público y lo que hizo que su relación fuera tan especial, tan cercana y tan real. Su transparencia era refrescante y permitía que el público se identificara con ellos y con sus personajes. Ahora hablemos un poco sobre sus carreras individuales después de Erkencikus. Demet Özdemir ha seguido cosechando éxitos con proyectos como Doğduğun Kaderindir, El hogar donde naciste es tu destino, y Aşk Taktikleri, Tácticas de amor, demostrando su versatilidad como actriz y su capacidad para interpretar tanto dramas como comedias, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha expandido su carrera a nivel internacional, participando en proyectos en Italia y España, donde ha conquistado a un público nuevo con su carisma y su talento, demostrando su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. Y aunque ya no estén juntos, su legado como pareja perdura en la memoria de los fans. Sus escenas juntos siguen siendo vistas y compartidas en las redes sociales, y su historia de amor sigue inspirando a muchos, que sueñan con encontrar un amor tan apasionado y verdadero como el que ellos representaron en la pantalla. Porque al final, lo que realmente importa no es el final de la historia, sino el impacto que tuvo en nuestras vidas, la forma en que nos hizo sentir y las emociones que despertó en nosotros. Así que, ¿fue suerte o destino? La verdad es que probablemente sea una combinación de ambos. La suerte les dio la oportunidad de conocerse y de trabajar juntos, pero fue su conexión especial, su química innegable, lo que hizo que su relación fuera tan memorable, tan intensa y tan significativa. Y es que a veces la vida nos sorprende con encuentros inesperados que cambian nuestro destino para siempre, que nos marcan para siempre y que nos enseñan valiosas lecciones sobre el amor y la vida. En resumen, hemos explorado la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, una relación que trascendió la pantalla y que se convirtió en un fenómeno global, capturando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Hemos analizado su química innegable, las presiones mediáticas que enfrentaron y el impacto que tuvieron en el mundo del entretenimiento turco, dejando una huella imborrable en la historia de la televisión. Y hemos llegado a la conclusión de que, más allá de la suerte o el destino, su encuentro fue una oportunidad para crear algo mágico y memorable, algo que quedará grabado en la memoria colectiva para siempre. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can estaban destinados a estar juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? ¿Qué creen que les depara el futuro a ambos actores?
Déjenme sus comentarios abajo y no olviden compartir este vídeo con sus amigos. Quiero saber qué piensan. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Besos. Y recuerden, la magia siempre está ahí, solo tenemos que saber dónde buscar. Chao. Y recuerden también que aunque las historias de amor no siempre tengan un final feliz, siempre nos dejan valiosas lecciones y hermosos recuerdos. Hasta la próxima, mis queridos amantes del drama turco.